Saludos y bendiciones a todo el pueblo cristiano. Una vez más estamos, por la misericordia de Dios, una transmisión más para reflexionar y estudiar una parte de la Escritura que es la manual para nuestra vida. Que les sea de bendición, de edificación, de fortaleza, o de una u otra manera, porque la palabra de Dios es benéfica para todo aquel que lo recibe. Para todo aquel que pueda escuchar, que le preste atención, la palabra del Señor es vida eterna, es paz, es un descanso para el alma. En esta tarde vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a reflexionar la voz de Dios, guiando el Espíritu Santo en este hermoso día. Dios bendiga a todos, siervos, pastores, ministros, iglesias, congregaciones. Vamos a estudiar una palabra. Puse el encabezado: esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa venida, ciertamente muchos decimos que estamos esperando, que estamos listos, pero a veces descuidamos en nuestra vida espiritual. Aunque a veces la carne, el cuerpo, va al templo, va a las reuniones, a las iglesias, pero muchos en el espíritu no se concentran. La carne es la que va sentado a la banca o a la silla en la iglesia, pero su espíritu del ser humano está en otro lugar. Está en la fiesta, está en el trabajo, en el negocio, muchas diferentes formas. El entretenimiento que el enemigo ha trazado para el que el pueblo de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, se quede entretenido o entretenida. Pero hay que tener cuidado con eso, porque la palabra misma nos enseña que hay que estar sobrio, despierto, consciente, alertado, listado. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. El pueblo de Dios en aquel tiempo, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios le dio ordenanzas, mandamientos, estatutos, para que ellos guardaran para vida y para llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Dios fallaron,
porque no cuidaron, no le pusieron atención el mandato del Señor. Vamos a leer esta parte de la Biblia, de la Escritura, y conforme el Espíritu Santo nos guíe, sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice de esta manera Éxodo, libro de Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 32, en el versículo 1. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, al pueblo de Dios, cuando ya vieron que Moisés tardaba, que Moisés se demoraba en el monte, cuando recibía las leyes para el pueblo de Dios. Entonces el pueblo le dice a Aarón: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Ese varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Muchos en esta generación o en estos tiempos, así está el pueblo de Dios. El pueblo cristiano quieren construir su propio medio para llegar a Dios, sus propias ideas, sus propios méritos. Quieren construir su puente para alcanzar la salvación del alma, a su modo y a su manera. Pero vemos la Escritura. Las Escrituras nos enseñan que no hay otro camino, no hay otro modo, como lo dijo nuestro Señor Jesús en el libro de Juan Evangelio capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Hay un solo camino, una sola puerta, una sola vida. O sea, el mandamiento de Cristo, el mandamiento de Dios. O sea, el medio ahora es Jesucristo. Y aquí estamos viendo el pueblo de Israel, al ver la tardanza de Moisés, al ver que Moisés tardaba en bajarse del monte para hablar con Dios, entonces se dijeron entre sí, entre ellos mismos: hablemos con Aarón,
que Aarón nos haga dioses, o sea, ídolos, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no aparece. Y muchos se le han metido esas ideas en esta generación. Esos mismos espíritus inmundos, esos mismos espíritus falsos que se le metieron al pueblo de Israel, se le ha metido el pueblo cristiano en estos tiempos. Se le ha metido mujeres, hombres, ministros, pastores, siervos. El pueblo cristiano se le ha metido a esos demonios que se le metieron al pueblo de Israel. Cuando dijeron, haznos dioses que vaya delante de nosotros. Muchos hoy en día están conformes de servirle a Dios, de buscar a Dios a su manera. No lo buscan como dice la Escritura, porque no quieren obedecer, no quieren guardar la palabra de Dios, no quieren guardar los mandamientos, porque no tiene tiempo, porque no pueden dejar el mal, porque no pueden apartarse haciendo el mal. Pero la Escritura dice de otra manera. Si nosotros no dejamos de hacer lo malo, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, que no podemos alcanzar el reino de Dios. La Escritura es clara. La palabra de Jesús es claro. Vemos en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es el medio para entrar en el reino de los cielos? Haciendo la voluntad de Dios. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, no podemos entrar en el reino de Dios. Pues igual les pasó a este pueblo. ¿Por qué el pueblo de Israel no llegaron a la tierra prometida? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudieron entrar a la tierra de Canaán? Porque no obedecieron el mandato de Cristo. Porque no obedecieron el mandato de nuestro Dios. Por eso no pudieron entrar. Vemos tantos ejemplos en la Biblia. Estudiábamos hace unos días de Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva por qué Dios los sacaron del paraíso? Porque Adán y Eva pecaron. Por el pecado fueron excluidos del paraíso de Dios. ¿Y por qué razón esta generación no van a poder entrar al reino de Dios? Por lo mismo, por no guardar la palabra, por no guardar los mandamientos de Dios, por no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero muchos en estos tiempos están poseídos por esos demonios que fueron infiltrados al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cuando dijeron que tardaba Moisés, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Muchos tienen esos pensamientos hoy en día.
Muchos andan diciendo que no ha venido Jesús, que ya se está tardando. Pero ¿para qué quieres la venida de Cristo si no has dejado el pecado? ¿Para qué quieres la venida de Cristo si no has hecho la voluntad de Dios? ¿Para qué quieres la venida de Cristo si no estás preparado, preparada? Primeramente prepárate, primeramente obedece a Dios, haz la voluntad de Dios y entonces pide que el Señor venga por ti, que es la forma correcta. Porque muchos dicen, no, es que ya se tardó Cristo. No, es que ya se tardó la promesa de Dios. Pero ¿para qué quieres la promesa de Dios si no estás preparado? Si no has hecho la voluntad de Dios. Primeramente dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos de buscar primero? El reino de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Pero ¿cómo se obtiene eso? ¿Haciendo lo que nosotros queremos? No. Se obtiene la presencia de Dios. Se obtiene la guía de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero si no hemos hecho la voluntad de Dios, si aún no tenemos la presencia de Dios, si aún no es agradable delante de Dios lo que nosotros hacemos, entonces no podemos esperar la venida de Cristo. Entonces es por pura misericordia de Dios de que Cristo no ha venido. Porque te ama, me ama, nos ama a todos, porque no estamos preparados. Porque no estamos listos, porque no hemos hecho la voluntad de Dios, porque no hemos hecho lo que Él le agrada. Porque si Cristo viniera en este instante, tú que me escuches, te irás para el reino de Dios. A ver, analízate, haz estas preguntas, porque yo me las estoy haciendo también. Hay que pensar de la forma correcta, de la forma como a Dios le agrade. Porque muchas veces hablamos las cosas por hablar. Como en estos tiempos, en esta generación, el pueblo de Dios le gusta más el entretenimiento que hacer la voluntad de Dios. Le gusta más hacer lo que el hombre le manda hacer que hacer lo que la Biblia manda hacer. Así estamos en estos tiempos. Al decir que es un pecado señalar o mencionar lo que es pecado, no es juzgar, es un aviso. Solamente la palabra gloria a Dios. La señal falla un poco, pero para la gloria de Dios se restauró la señal. Dios le bendiga. Rosa Sonia C. Contreras. Que Dios reprenda al enemigo que trata de distorsionar la señal. Pues le decía que en estos tiempos cada cristiano carga su Dios de ídolo. ¿Por qué? Porque cada quien en su forma de pensar, en su forma de que cómo lo sienten,
con Dios lo buscan. Porque muchos hoy en día ya no quieren escuchar las disciplinas, las exhortaciones, las amonestaciones, lo que la Escritura nos marca. Hoy en día se han tomado en poco los ministros que aún hablan de la sana doctrina o de la doctrina de Cristo. Que el Evangelio de Jesucristo es hablar conforme a la Escritura. Y en estos tiempos hay que reflexionar, amado hermano, amada hermana. Si verdaderamente nosotros queremos alcanzar la misericordia de Dios, si verdaderamente queremos entrar al reino de los cielos, debemos de buscar tal para cual como está escrito. No hay que quitarle la palabra de Dios y menos añadirle. Pero ninguno les añade. Al contrario, se lo quitan. Porque si le añadieran, pues le daría gusto al Señor. Un ejemplo. Un culto de 2 horas o de 3 horas. Supongamos de 3 horas. Que el pastor haga culto de 5 horas. Yo creo que el Señor no se va a enojar, porque le subió el tiempo y la hora del culto. No, pero ahora lo que más desea el pueblo cristiano es quitarle lo que Dios ha establecido. Un culto de 3 horas. Ya nomás quieres en la presencia de Dios 1 hora. Sí, porque tiene otros quehaceres. Y eso es una idolatría. Ese cristiano lleva su propio Dios en su mente. Porque él quiere hacer lo que él le place, no lo que el Señor ha mandado. Por eso Dios me ha dado esta palabra. Porque sí estamos en esos tiempos, como el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, donde hemos leído, libro de Éxodo capítulo 32, verso 1. Pero muchos dicen que ya pasó ese tiempo, que esa palabra ya pasó porque está en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios no tiene caducidad. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios está vigente desde el principio hasta el fin. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Apocalipsis, que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. O sea que la palabra de Dios no tiene sombra ni variaciones, dice. Nuestro Señor Jesús muchas veces lo dijo, que el cielo y la tierra pueden pasar, pero que su palabra no pasará. Vamos a ver qué dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo dice: de esta manera, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3.
Todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. O sea, ahí vemos muchas cosas. Desde el libro de Éxodo hasta el libro de Corintios, donde estamos leyendo. Entonces, cuando emigraba el pueblo de Israel, vemos el libro de Éxodo que llegó a un tal lugar donde no había agua. Entonces nuestro Padre Celestial manda a Moisés que golpeara la roca. Entonces Moisés así lo hizo con Aarón. Entonces de la roca salió agua. Pero que esa roca era Cristo, dice aquí el apóstol Pablo. Ciertamente es así. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sigue vigente. No se ha cambiado. Aunque fueron ratificados algunas leyes, como las leyes de sacrificio, pero no del todo. Algunas leyes fueron ratificadas. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció como un sacrificio, como un cordero para el pecado de la humanidad. Ahí es donde fue cambiado, pero no vamos a adentrar más en ese sentido de la palabra. Estamos estudiando por qué el pueblo de Israel le ordenaron a Aarón que le hicieran dioses de fundición. Eso estamos estudiando hoy. Como puse el encabezado, esperando la venida de Jesucristo. Pero muchos él no lo están esperando. O sea, sí lo esperan, pero a su manera, no como la Escritura lo especifica. Aquí estamos viendo que en todos fueron bebiendo de la misma agua espiritual, del mismo alimento espiritual. Y es por lo mismo ahora en estos tiempos y en esta generación. Es una Biblia, es una palabra, es la misma palabra en todos los templos, en todas las iglesias. ¿Cuántas miles de iglesias hay? ¿Cuántas miles de denominaciones hay sobre el globo terráqueo? El hombre es el que manipula la palabra. El hombre es el que se lo añade o se lo quita la palabra. ¿Por qué? Porque él mismo hace su Dios para llevarlo a la vida eterna. Pero no hay otro modo. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12 dice: hay muchos caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ciertamente, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo cristiano, se las ingenia su propio camino. O sea, se las ingenia su propio Dios o su propio torre. Como el día cuando los babilonios construyeron la torre de Babel. Porque según la idea de ellos, era llegar al cielo. Pero cuando supo Dios de eso, entonces Dios se enojó. Dios bajó a los babilonios a confundir su lenguaje. Y entonces la torre se dejó de construir porque estaban confundidos los babilonios. Y así Dios confunde. Cuando alguien intenta
esquivar los mandamientos de Dios. Porque vemos hoy en día tanto mal en las iglesias. ¿Por qué vemos tantos rezagos? Vemos vemos que no hay en las iglesias la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. No hay amonestaciones, no hay exhortaciones, no hay disciplina, no hay que te llame la atención. Tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes llegar al culto la hora que quieras y puedes salir la hora que quieras. Y esa es la manera que está conduciéndose la iglesia de Cristo ahora en estos tiempos. Pero Dios se está enojando por eso. ¿Cómo se enojó contra los babilonios? Porque ellos querían construir la torre para llegar al cielo. Y muchos están construyendo su torre hoy en día. Pastores, ministros, siervos y siervas. No, porque muchos dicen hoy en día, no, es que a mí me dio en revelación Dios. No, es que era así. No era como antes. No era como yo quería. Hoy en día vemos tantas doctrinas. Vientos de doctrinas han cambiado los mandamientos y los estatutos de Dios. Porque si fuera verdad que tuvieran revelaciones, que tuvieran el Espíritu Santo, no habría contradicciones. Porque hoy en día vemos tantas contradicciones. Un pastor que predica la sana doctrina, pero hay un pastor que predica la liberación, la liberalidad de la doctrina. Y hay contradicciones, hay ataques entre mismos siervos. Iglesia hay contradicciones, hay ataques. Pero cuando se paran en el altar dicen, yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha revelado. El Espíritu Santo no hace pelear. El Espíritu Santo no crea contienda. El Espíritu Santo no contradice en la misma palabra. El Espíritu Santo los une. El Espíritu Santo atrae. El Espíritu Santo crea unidad. El Espíritu Santo crea amor. El Espíritu Santo crea unión. Crea amigos. Hace amigo. Que hasta tu enemigo te puede hacer amigo, dice una palabra. Pero nunca pelearse. Nunca despreciarse. Nunca hacer un lado al otro. El Espíritu Santo crea unidad. El Espíritu Santo te lleva a hacer lo que es agradable a Dios. Nunca el Espíritu Santo te va a llevar a hacer lo malo. El Espíritu Santo nunca te va a hacer hablar mal del prójimo. Hablar mal de un hermano, de un siervo, de una sierva. Nunca. El Espíritu Santo te hace hablar lo bueno, te hace ver lo bueno, te hace pensar lo bueno. Aunque la carne a veces es débil, pero el Espíritu Santo te da la fuerza de no hacer lo malo, de no pensar lo malo, de no hablar lo malo. El Espíritu Santo siempre te lleva lo que es bueno, te hace pensar lo bueno, te hace ejercer lo bueno, pero nunca lo malo.
Ahí es donde veo a veces las contiendas. Hay contención en la palabra. Hay contención en las prédicas. Hay contención, iglesia e iglesias. Hay contradicciones. No que esta iglesia es la mejor. No que este pastor es el mejor. Aquí no hay nada mejor bajo la tierra. No hay una iglesia mejor. La única iglesia mejor es lo que valida la palabra. Si hay una iglesia fundada, como dice la Escritura, es la única buena. Es la única que valida a Dios. Aunque miles de veces digan que es una iglesia aquí en la tierra, por su miembro, por su nombre, por su cobertura que tiene, por su líder, que es buena. Pero si no está calado por la Escritura, de nada sirve. Porque la palabra dice en el libro de Santiago que la religión pura y sin mancha es visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones. Es la única religión buena. Y es la única iglesia que Cristo está buscando. Una iglesia obediente. Una iglesia de amor. Una iglesia que busca el amor de Dios. Y que practica el amor de Dios. El que tiene fruto de amor. El que tiene la palabra en su corazón. Porque muchas veces vemos que no es frutos lo que la Escritura aprueba. Y hay que mirar eso, como dijo nuestro Señor Jesús, que por sus frutos debemos de ver. Jesús lo dijo: por su fruto lo conoceréis. Y así debemos de ver, amado hermano, amada hermana. En estos tiempos hay que mirar a través de la Escritura. Mi hermano Antonio Ramírez, Dios te bendiga, mi hermano. Pero aquí nos sigue diciendo la palabra. Primera de Corintios capítulo 10. Nos quedamos en el versículo 4. Pero en el versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está claro la palabra, que nosotros no debemos de ser idólatras, igual como el pueblo de Israel, como nuestros padres, dice la palabra. Pero ¿qué tipo de idolatría tuvieron ellos en su mente? Porque ellos le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque Moisés no aparece. Y así está el pueblo cristiano hoy en día. Porque Jesús ha tardado. Muchos quieren conquistar el reino de Dios a su modo, a su manera, por sus propios medios. Y hasta hay algunos por su dinero, por lo que dan o por lo que aportan. Es bueno aportar, es bueno dar,
pero no dejar de hacer la voluntad de Dios. Es bueno visitar, es bueno dar, es bueno repartir, es bueno predicar, es bueno hablar de Cristo, pero no dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque si damos, repartimos, predicamos, y si descuidamos de hacer la voluntad de Dios, se salvarían los que oyen, pero el que habla no, porque se descuida de hacer la voluntad de Dios. Porque aquí el reto es hacer la voluntad de Dios. Mencionaba hace un momento ese versículo de Mateo capítulo 7, verso 21. Que no todo aquel que dice Señor, Señor, todo dice Señor, va a entrar en el reino de Dios. Sino que solamente aquel que se esfuerce a hacer, cumplir la voluntad de Dios. Solamente a ese va a entrar. O sea que no todos vamos a entrar en el reino de Dios si nos descuidamos. Si hacemos nuestro propio Dios, o nuestra propia mentalidad, nuestros propios pensamientos, a nuestra manera de buscar a Dios, así no podemos entrar. Solamente si lo buscamos, como dice la Escritura, si hacemos la voluntad de Cristo, entonces sí podemos entrar en el reino de Dios. Ese es el reto, esa es la meta, ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito que Dios nos tiene preparado. Le tiene preparado a ti, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga. Todo el que pueda escuchar este video, ese es el reto de hacer la voluntad de Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios. Porque de nada nos sirve. Somos cristianos y nunca hacer la voluntad de Dios. Entonces los primeros que nos quedemos, que nos vamos a quedar afuera del reino de Dios, somos nosotros. Pero nadie quiere eso. Yo no quiero quedarme atrás, o detrás de la puerta, o afuera del reino. Yo quiero estar dentro del reino. Entonces tengo que procurarme hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacerme el esfuerzo de guardar la palabra de Dios. De buscar de cómo hacer cumplir los mandatos de Cristo. Porque aquí vemos que al pueblo de Israel le sucedió, por ejemplo, a nosotros, dice. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, dice claramente, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hemos codiciado cosas malas. Si es así, debemos de arrepentirnos y convertirnos. Gloria a Dios. No debemos de codiciar cosas malas, dice. Porque el que codicia cosas malas, Dios no le agrada. Verso 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mira lo que hicieron. Se sentaron a comer, pero se levantaron a jugar. Es como hoy en día. El cristiano va a la iglesia, escucha la palabra, come de la palabra, pero saliendo de la iglesia
Ya llega a un lugar donde ya nadie lo ve, ni el pastor lo ve, ni la pastora lo ve. Ya hace como él quiere. Entonces está comiendo, va a comer a la iglesia de la palabra de Dios, pero después, al término del culto, ya saliendo, ya hace lo que él quiere o lo que ella quiere. Entonces ese cristiano está jugando. Dios bendiga, sierva Pastora Hernández. Así está el pueblo cristiano. Muchos van a la iglesia, pero al rato, en la tarde, llega a cierto lugar, se echa sus cigarros, se echa su cerveza, hace sus fechorías, pero esa no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos cristianos en la iglesia, cristianos en la casa, cristianos en la calle, cristianos en la plaza, cristianos en el trabajo, cristianos en todo lugar que vayamos. Porque muchos son nada más cristianos en la iglesia. Ah, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, mi hermana, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te necesita, Dios te busca. Pero llegando a otro lado, ya no es las palabras. Así estamos hoy en día. No que la pelota, no que allá en las fiestas mundanas, en las barajas, muchas cosas. Pero tenemos que ser cristianos verdaderos. Porque si no, no vamos a entrar al reino de Dios. Así de simple. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida del pueblo de Israel? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos viendo en la palabra. Que no seamos idólatras, dice. Idolatría es ir a la iglesia y saliendo de la iglesia ya no hacemos lo que Dios manda. Es idolatría. Porque fuimos a comer la palabra y salimos a jugar nada más. O sea, así nos califica nuestro Señor que somos idólatras haciendo eso. Y no debemos de hacer eso. Verso 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicaron el pueblo de Dios. En aquel día cayeron 23,000 porque la ley mosaica, quien pecaba en la ley tenía que morir, ya sea por el ángel de Dios o por los que estaban establecidos para matar. Tenía que pasar por dardo, porque tenía que pagar su pecado en la ley. Pero hoy no muere físicamente todo aquel que peca, pero espiritualmente sí, queda excluido en el reino de Dios. El pecado nos saca del reino de Dios. O sea, todos estamos dentro del reino de Dios cuando nos convertimos, cuando dejamos el pecado, dejamos de hacer lo malo, dejamos de hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces estamos dentro del reino de Dios. Pero cuando llega el tiempo de pecar, entonces quedamos fuera del reino de Dios. Libro de Romanos capítulo 6, verso 23 lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos deja fuera del reino de Dios? El pecado.
Por eso dice esta palabra, que no forniquemos como ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ciertamente en estos tiempos nadie muere por pecar, pero no quiere decir que podemos pecar. Pero sí nos quedamos excluidos de la gloria de Dios. Entonces ya no pertenecemos en el reino de Dios cuando pecamos. Por eso hay que tener cuidado. Antes de pecar, hay que pensar. Si pecas, quedas fuera del reino de Dios. Entonces, ¿cuál escoges? ¿Quedar fuera del reino de Dios? ¿Pecar? ¿O quieres permanecer dentro del reino de Dios? Entonces, deja el pecado. No peques. Porque hay que ver esas cosas. Porque es espiritual. Porque muchas veces vemos al que anda en pecado y decimos, no, pero a ese no le pasa nada. Ciertamente no le pasa nada, pero está fuera del reino de Dios. Aunque en 100 maneras diga que está dentro del reino de Dios, es mentira. Porque el pecado te hace estar fuera del reino. Romanos 6:23. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos destituye del reino de Dios? De la gloria de Dios. El pecado. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No es bueno tentar a Dios. Pero ¿cuántos hoy en día le es muy fácil tentar a Dios? Muchos dicen pecando, no, ya Dios tendrá misericordia de mí. Al decir eso es tentar a Dios. Porque si Dios dice lo que es pecado, es pecado. Si Dios dice lo que no le agrada, no le agrada. Pero muchos de nosotros se nos hace fácil tentar a Dios. Al decir, no, sí es cierto, estoy en pecado, pues Dios tendrá misericordia de mí. No. Porque no dice eso la Escritura. Es cierto, Dios perdona, pero perdona cuando dejamos de pecar. Si estamos en pecado, dejamos el pecado, Dios no perdona. Pero si no dejamos el pecado, Dios no nos perdona. Dios perdona cuando dejamos el pecado. Pero si no dejamos el pecado, Dios no perdona. Así de sencillo. Por eso dice que no tentemos al Señor. Porque el pueblo de Israel lo tentaron. Hicieron lo malo. Pero cuando ya venía el mal, se arrepentía y le decía al Señor, Señor, ayúdanos. Por pura misericordia del Señor, les ayudaba. Pero no era la garantía de entrar a la tierra prometida. Ahí hay que tener cuidado. Porque muchos no lo hablan de esta manera. Muchos se conforman, no, es que Dios me sana, es que Dios me está dando la bendición, Dios está bendiciendo mi familia, está bendiciendo mis hijos. Sí es cierto. Pero no vas a entrar al reino de Dios si estás en pecado. Porque eso fue lo que le aconteció al pueblo de Israel. El Señor le dio agua. El Señor le dio carne. El Señor le dio maná. Pero no era la garantía para entrar a la tierra prometida. Porque estaban haciendo lo malo.
Se arrepentían, pero no dejaba de hacer lo malo. Ese era el problema. Porque una cosa es arrepentirse y seguir pecando. Porque lo que Dios quiere es arrepentirse y convertirse. ¿Qué quiere decir arrepentir? O sea, te sientes mal porque pecaste. Pero ¿qué quiere decir convertir? Dejar de hacer lo que estás haciendo. Si estás en un pecado, te arrepientes, pero tienes que dejar de hacerlo. Entonces eso quiere decir convertir. Porque muchos hoy en día están en el arrepentimiento nada más. Porque muchos se convierten así. No, se arrepienten de sus pecados, pero nunca lo dejan. Nunca se convierten. Pero el Señor exige, demanda conversión. Porque Nicodemo se lo dijo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cuántos hoy en día el pueblo de Dios no han nacido de nuevo? Porque están arrepentidos nada más. No están arrepentidos de que hicieron lo malo. Están arrepentidos de lo que hicieron en el tiempo que andaba sin Dios. Pero nunca se han convertido. Porque aquí el reto, aquí la meta es arrepentirse y convertirse. Tiene que haber un cambio. Tiene que existir un cambio radical en nuestra vida. El que hurtaba ya no hurte más, dice la palabra. El que fornicaba ya no fornique más. El que adulteraba ya no adultere más. El que mentía ya no mienta más. Ese es el reto. Ese es el verdadero arrepentimiento y la conversión. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios no quiere nuestro arrepentimiento nada más. Dios quiere nuestra conversión, nuestra vida nueva. Por eso dice la palabra que no tentemos al Señor. Porque muchos están en la tentación nada más. Están tentando al Señor. Están arrepentidos. Pero no quieren dejar su pecado. No quieren dejar el mal. Quieren seguir haciendo lo malo y así quieren entrar al reino de Dios. Lo siento mucho, eso no dice la Escritura. No nada más a ti lo que vas a escuchar, también yo. Si yo sigo en mi pecado, si yo sigo pecando, si no dejo el pecado, aunque esté predicando, esté hablando la palabra, no voy a entrar al reino de Dios. Si estoy en pecado cuando el Señor venga, o cuando yo parta con el Señor, tengo que arrepentirme, tengo que dejar el pecado, dejar de hacer el pecado. Entonces sí tengo entrada en el reino de Dios. Pero si no dejo el pecado, si no me arrepiento, si no me convierto, no puedo entrar al reino de Dios. Porque ese no es el reto. Esa no es la meta. La meta, el reto, es arrepentirse y convertirse. Entonces, ese es el boleto para la vida eterna. Pero si no esos requisitos, lamentablemente no podemos entrar. Porque Jesús lo dijo. Mencionaba hace rato Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que solamente aquel que hace la voluntad de Dios.
Si dijera todos los que creen en Cristo van a entrar al reino de los cielos, entonces todos entraríamos con solamente creer. Porque no solamente creer, creer es estar en el arrepentimiento. Pero la palabra dice, arrepentíos y convertíos. Es necesario nacer de nuevo. Como dice el libro de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que ser nuevo todo. Nuevo. Porque si no, de lo contrario, si nada más ha sido nuevo en el modo de pensar, en el modo de creer, pero las actitudes siguen siendo lo mismo, no es válido. Porque no podemos meter nada más los pensamientos al reino de Dios, sino que tiene que ser completo. Gloria a Dios. Verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y está escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es para nosotros esa palabra. Es para nosotros. El pueblo de Israel no entraron en la tierra prometida porque no pudieron cumplir el mandato del Señor. Vemos la respuesta de esta palabra en el libro de los Hebreos capítulo 3, en el versículo 17. En el versículo 18. Libro de los Hebreos capítulo 3, verso 18 dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Quién destinó al Señor a no entrar a la tierra prometida? A los que desobedecieron, dice. Ahí está la respuesta. Porque estas palabras que estoy hablando no son mías, son del Señor. Y dice, ¿a quiénes juró que no entraría en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Entonces, si nosotros estamos en la desobediencia, estamos en peligro. Amado hermano, amada hermana, si está en desobediencia, arrepiéntete y conviértete. Solamente así puedes entrar al reino de Dios y puedes entrar en la gloria de Dios, aquí en la tierra y al final. Porque muchos estamos fuera de la gloria de Dios en la tierra. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no hay intersección del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué no hay sabiduría? ¿Por qué no hay inteligencia en la palabra de Dios? Porque estamos fuera de la gloria de Dios. Porque muchos cristianos, muchos siervos, muchas siervas dicen, ¿por qué a mí no me da la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios no me usa a mí? Por el pecado. Simple. Si estás mal con Dios, estás fuera de la gloria de Dios. Pero si te arrepientes, dejas lo malo, dejas el pecado, entonces entras en la gloria de Dios. Porque le decía yo hace un instante,
Dios perdona. Pero cuando Dios perdona es cuando dejas el pecado. Pero si no dejas el pecado, Dios no perdona. ¿Por qué no pudieron entrar al pueblo de Israel? Porque desobedecieron, dice. 3:18 de Hebreos. 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La desobediencia, de no creer. Porque la palabra creer quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces tiene que haber acción en la palabra fe, en la palabra creer. Porque muchas veces nosotros decimos, sí creo a Dios. No, sí creo la palabra, pero nunca lo hacemos. Como dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 24. ¿Qué dice ahí? Que el que oye la palabra y las hace es como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces viene viento, viene río, le pega a aquella casa y esa casa no se cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. ¿Pero qué es la roca? Es la obediencia. Es la obediencia. No es construir una casa literalmente sobre las piedras o sobre las peñas. No. Las piedras, las rocas, es la obediencia hacia Dios. Si tú obedeces lo que Dios te manda hacer, o lo que Dios demanda de ti, entonces está construyendo tu fe sobre la roca. Venga lo que venga, no te va a tirar. Venga tentación del pecado, no te va a hacer pecar, porque Dios está contigo. Tu fe está fundada sobre la roca. Pero si tú eres el que oye la palabra y no la hace, Dios te compara como el hombre imprudente, insensato, que edifica su casa sobre la arena. Viene el río, viene viento, le pega a esa casa y la casa esa se cae. ¿Por qué? Porque no tiene cimiento, porque estás fundado sobre la arena. Es semejante al que no hace la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios está fundada su fe sobre la roca es Cristo, la roca es la obediencia, la roca son los mandamientos de Dios. Si hacemos los mandamientos de Dios, si guardamos los mandamientos de Dios, nuestra fe está fundada sobre la roca. Te trae una tentación, no te vas a caer por esa tentación. ¿Por qué? Porque tu fe está fundada sobre la roca. Si viene un pecado contra ti, no te va a hacer pecar porque tu fe está fundada sobre la roca, porque estás cubierto, estás protegido, estás protegida por el poder de Dios. ¿Cuándo nos protege Dios? Cuando guardamos los mandamientos. Pero si no guardamos los mandamientos, Dios no nos protege. Por pura misericordia no nos pasa nada. Pero en el mundo espiritual no hay protección. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué pecó el hombre? ¿Por qué pecó esa mujer? Pues porque no está fundada su fe en la roca. Gloria a Dios. Esa es la incredulidad. Esa es la desobediencia. Por eso puse el encabezado. El Señor me hizo dar esa palabra, esperando la venida de Cristo. Pero verdaderamente estamos esperando. ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios?
Si estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay problema. Si Cristo viene hoy, que venga, vamos para la vida eterna. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, hay un problema. Cristo viene, nos quedamos por desobediente, por incredulidad. Porque el boleto a la vida eterna es la obediencia. Es la obediencia. Si no hay obediencia, no hay cielo. El precio para entrar al cielo es la obediencia. No es dinero. No es nada material. No es nada de lo que hagas. Si guardas los mandamientos, si no haces el pecado, si no haces lo malo, estás financiando tu boleto. No hay pérdida. Es tiempo todavía. Si no llegó Dios, si no llegó Jesús en la mañana o en la noche, hoy despertamos por la misericordia de Dios. Tenemos la oportunidad. Si tú estás en pecado, estabas en pecado ayer, en la mañana, en la noche, pero al escuchar esta palabra, tú tomas la decisión de decir: ciertamente estoy en pecado, me arrepiento, pero voy a dejar el pecado. Entonces automáticamente vuelves a entrar en el reino de Dios, vuelves a entrar en la gloria de Dios. Si Cristo viene al rato, te vas directamente al reino de los cielos, porque ese es el boleto. Pero si tú escuchas esta palabra, te haces de la vista gorda. Si tú dices: no, mañana dejaré el de pecar, no, pasada mañana dejo el pecado, pero si no llegas mañana, si no llegas pasado mañana, lamentablemente, si dejas para mañana, pero si no llegas mañana, si Cristo viene hoy en la tarde o en la noche, te quedas por fuera por el pecado. O si tú partes con el Señor, que un accidente o alguien te mata, o por alguna razón pierdes la vida material, terrenal, estás en pecado, pues déjame decirte que no vas a entrar al reino, porque mueres en pecado. Porque la misma palabra nos dice, para no estar hablando por palabras nada más, vamos a ver el libro de Éxodo 20. Gloria al Señor. Éxodo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si nosotros no le prestamos atención a la palabra del Señor, si nosotros hacemos como si no nos importara, entonces estamos tomando en vano la palabra del Señor. Pero si dejamos entrar en nuestro corazón la palabra del Señor, entonces la misma palabra nos redarguye. La palabra surte efecto en nuestro corazón, porque
la misma palabra es viva y eficaz, dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Que penetra hasta partir el alma, dice. Las coyunturas, los tuétanos. La palabra es viva, dice. Es más cortante que una espada de dos filos. Que conoce las intenciones del corazón, dice. Ciertamente. Dios te está conociendo. Dios está viendo tus pensamientos. Dios está viendo tu corazón en esta tarde. Dios está mirando tu mente, tu corazón. ¿Cómo está? Si has decidido de arrepentirte y de convertirte, pues es para la gloria de Cristo. Porque yo solamente soy un medio. Yo solamente soy un instrumento que te estoy transfiriendo esta palabra. Y si tú estás pidiendo perdón al Señor en estos momentos, o al escuchar este video, si tú dejas el pecado, Dios te perdona. Pero si no dejas el pecado, no te perdona. Porque hay que pagar un precio. Para adquirir el perdón, para obtener el perdón, hay que dejar el pecado. Pero si seguimos pecando, Dios no perdona. Gloria al Señor. Por eso también nosotros debemos de ser cuerdos, como el Señor. El Señor es cuerdo, el Señor es justo. Porque no podemos engañar a Dios. Aunque nosotros podemos decirle al hombre, al pastor, a la pastora, al siervo, le podemos decir, sí, ya voy a dejar el pecado. Te puede creer porque es hombre. Porque no puede ver tus pensamientos, no puede ver tu corazón. Pero Dios no le puedes engañar. Porque Dios mira tu corazón. Dios mira nuestro corazón, nuestra mente. Dios sabe nuestro pensamiento. Como si yo te dijera en estos momentos, no, ya voy a dejar de pecar. Ustedes me van a creer porque somos humanos. Pero Dios no le puedo engañar. Porque Dios está mirando mis pensamientos, Dios está mirando mi corazón. Gloria al Señor. Y esa es la razón que nosotros debemos de actuar. No nos engañemos a nosotros mismos. Así que nosotros procedamos al arrepentimiento, dice la palabra. El apóstol Pedro lo dice. Que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Gloria al Señor. Pero muchas veces el humano se le hace difícil de arrepentirse y de convertirse. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. A esta que no es solamente palabra lo que le estaba yo hablando. Si nos arrepentimos y nos convertimos, entonces el Señor nos perdona de nuestro pecado. Entonces, si no dejamos de pecar, entonces el Señor no nos perdona. Pero si nosotros dejamos de pecar, el Señor nos perdona. Porque dice: arrepentíos y convertíos para que sea borrado vuestro pecado, dice. Porque no dice nada más arrepiéntete y sea borrado el pecado. No, si así dijera, todos estarían en el reino. Pues nada más que dice arrepentíos y convertíos. Son dos demandas que exige el Señor. Son dos precios
arrepentimiento y conversión para conseguir el perdón de pecados. Pero si no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay perdón. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, y todo el pueblo, y todo aquel que no ha aceptado a Cristo en tu corazón, tiene derecho de recibir al Señor como su Salvador. Porque solamente en Cristo hay vida. Solamente en Cristo hay perdón. Solamente en Cristo está la salvación. Si estamos en dificultades, si aquel que va a ver este video está en alguna necesidad espiritual, aunque lo tenga todo en material, pero le hace falta la providencia divina en su corazón, en su mente, arrepiéntete y conviértete. El Señor te perdonará de todo pecado y entonces verás la gloria de Dios. Vendrá tiempo de refrigerio en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lugar donde pises, donde vayas, Dios estará ahí para respaldarte. Así es el Dios de nosotros, el Dios viviente, el Dios que dio su vida por nosotros, que dio su vida por la humanidad para conseguir el perdón de pecado. Ciertamente, a muchos decimos que el perdón es una gracia. Ciertamente es una gracia. Porque no vas a dar una cosa material para obtener el perdón. Por eso es una gracia. Pero son dos demandas. Tienes que arrepentirte y convertirte para obtener el perdón de pecados. Porque al decir gracia, no quiere decir que tú sigas en pecado, aunque ya estás arrepentido. No quiere decir que tú sigas en los pecados, haciendo lo malo. Ya perteneces al reino. No. Aquí lo que Dios nos quiere decir es arrepentir y convertir para obtener el perdón de pecados. Es una gracia, porque no vas a entregar 1,000, 2,000 pesos de dinero o alguna otra cosa material para que obtengas el perdón. No, sino que simplemente tienes que arrepentirte y dejar el pecado y tendrás el perdón de pecado. Por eso dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y entonces vendrán tiempo de refrigerios. Dice, es la promesa del Señor. Si el pecado te agobiaba, si no vivías bien por andar haciendo lo malo, entonces el Señor quitará esa opresión a través del arrepentimiento y de la conversión. Porque mucha gente se quejan de que el Señor no les responde, de que el Señor no hace lo que ellos le piden. ¿Por qué no hace el Señor la obra en nuestras vidas?
por el pecado, por el mal que hacemos. Porque muchas veces nosotros nada más le decimos pecado a lo que se ve. Pero muchas veces pecamos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en lo que hacemos con la obra del Señor también. Le decía yo hace rato, muchas veces se nos hace fácil. La hora del culto es a las 10, pero tú llegas a las 11. La salida es a la 1 y tú sales a las 12. Eso es un pecado. Es un pecado. Ya cometiste un pecado ahí, porque no estás cumpliendo la orden del Señor. Otra de las cosas que no se ven cuando nosotros pecamos, sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Es pecado. El apóstol Santiago lo dice. Por ejemplo, llegas a la iglesia, estás entre los hermanos, alabando y glorificando al Señor. Pero tú llegas a pararte ahí más que un ídolo, sin darle la gloria a Dios. También eso es un pecado, porque estás viendo que están glorificando al Señor. Están aplaudiéndole al Señor y tú te quedas con las manos cruzadas. Eso es un pecado. Están glorificando al Señor, están gritando y diciendo gloria a Dios y tú te quedas con la boca cerrada. Es un pecado. Porque tú sabías que puedes hacerlo. Porque muchos de nosotros así hacemos. O llegas al templo, pero ahí ves, no, este me cae mal, no, esta me cae mal. Son pecados ocultos. No, que la hora de la ofrenda, ahí te viene a la mente. No, pues la ofrenda va a ser para el pastor. No voy a ofrendar. Eso es un pecado. Porque a ti no te corresponde si es para el pastor o es para Dios. Tú tienes que hacer lo que Dios manda. Muchas cosas hacemos sin saber que son pecados. Te pongamos un ejemplo. Empieza la prédica del pastor. ¿Qué tenemos que hacer? No hay necesidad de que alguien nos diga o que el pastor nos diga. Muchos al escuchar eso, vamos a leer a la palabra. Muchos empiezan a parar porque por reverencia a la palabra o al Señor. Es al Señor, primeramente. No, pero muchos no. No, se quedan sentados, cruzados las piernas o platicando. ¿Eso es un pecado? O que te digan, pues vamos a leer en este libro, este capítulo y estos versículos. Pero tú estás mirando otro libro. Eso es un pecado también. El pastor no te está viendo, pero Dios te está viendo. Y muchos están con el celular, ¿no? Que ahí trae la Biblia en el celular. Se está viendo que está leyendo en el celular. Pero al parecer está mensajeando, chateando. Eso es un pecado. Hay miles y millones de pecados ocultos.
que muchas veces nosotros decimos nadie nos ve, pero Dios está viendo. Por esa es la razón que no hay respuesta de Dios, no hay favor de Dios. El Espíritu no se mueve a favor nuestro. ¿Por qué? Por el mal que nosotros hacemos, por el mal que nosotros pensamos, o que pensamos mal por la hermana, por el hermano, porque hace mucho tiempo hubo una discusión, hubo algo malo ahí, o que tus padres lo trataron mal, que le dijeron algo malo, muchas cosas. Porque hay resentimiento, hay rencillas, hay rencores o envidia. O porque no te saluda, porque no te habla, por eso lo tratas a lo mismo. Pero eso no debe de ser así. No debemos de copiar lo que los otros hacen. Si el otro no te saluda, pero tú salúdalo. Si el otro no te habla, pero tú háblale. Si quieres entrar en el reino de Dios. Muchas veces hay pecados que no sabemos que son pecados. Son unos cuantos que puedo mencionar en esta transmisión porque el tiempo avanza, el tiempo corre. Gloria al Señor. Espero en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, con la comunión del Espíritu Santo, que tú que estás escuchando te sea de bendición, te sea de edificación, te sea de ayuda esta palabra que el Señor ha puesto en mis labios, en mi corazón y en mi mente. Transmitir esta palabra y todo aquel que pueda escuchar este video, porque este video va para el canal de YouTube también, y ahí lo pueden descargar o lo pueden volver a ver, porque a veces el Facebook lo elimina y o caduca el tiempo de los videos, pero en el YouTube se queda ahí el video para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga, Dios, que el Señor lo ayude, que el Señor esté para ayudar en cada uno que pueda escuchar esta palabra. Sean bendecidos, sean prosperados, sean renovados, sean edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean sanados, sean libertados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que se arrepiente y que se convierte, sea perdonado. Y se cumpla como dice la palabra. Venga tiempo de refrigerio en cada hogar, en cada familia, en cada ministerio, en cada iglesia. Sean bendecidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Si Dios nos permite, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les reitero mis agradecimientos a los que se conectan y los que ven estos videos, porque es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No es para beneficio mío, sino para beneficio a todo aquel que pueda recibir de una o de otra manera un beneficio a través de estos videos, transmisiones, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y bendiciones. Hasta pronto.